Cientos de venezolanos protestaron en un acto en el centro de Buenos Aires, relacionado con la invitación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a la cumbre regional de la CELAC. Con la llegada del líder venezolano el próximo domingo, las calles de la ciudad se llenaron de banderas caribeñas en una protesta apoyada por la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. Se trata de la cumbre que se llevará adelante en Buenos Aires desde el 24 de enero, con la presencia de mandatarios como Nicolás Maduro de Venezuela, Miguel Díaz-Canel en Cuba y Daniel Ortega Saavedra por Nicaragua. Por su parte, decenas de activistas de derechos humanos comenzaron a protestar contra la participación de Nicolás Maduro en la cumbre de la CELAC. Los venezolanos encabezaron una manifestación de protesta frente al Hotel Sheraton en el barrio del Retiro de Buenos Aires, con el lema "Dictadores nunca más". Esto es algo absolutamente doloroso, sobre todo la decisión que ha tomado el gobierno argentino de invitar a un conjunto de personas que han estado vinculadas con socavar la democracia en la región, con cometer crímenes de lesa humanidad, con violar sistemáticamente los derechos humanos que son responsables de tanto sufrimiento. Venezuela, objeto de referencia, definido por Walter en conversación con TN. ¡Fuera de Argentina! ¡Maduro genocida! ¡Fuera de Argentina! ¡Maduro genocida! En Argentina hay mucha gente que vino escapando del régimen de Nicolás Maduro, que vino escapando de los crímenes de lesa humanidad que hoy están siendo investigados en la Corte Penal Internacional, y por eso el FADER, que es el Foro Argentino por la Democracia en la región, introdujo una demanda contra Nicolás Maduro, así como con Díaz-Canel y contra Ortega por delitos de lesa humanidad. Y hay dos querellantes venezolanos en esa demanda que sufrieron esas torturas, que sufrieron de todos esos delitos y que están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias. No puede ser posible que el presidente Alberto Fernández, sabiendo lo que ocurrió en Venezuela, sabiendo lo que sigue ocurriendo, porque es falso lo que quieren meter, que en Venezuela algo ha cambiado, que en Venezuela algo se ha arreglado. En Venezuela hoy hay más de 250 presos políticos que son constantemente torturados y eso sigue ocurriendo. Hay crímenes de lesa humanidad todo el tiempo y eso sigue ocurriendo. Y a esa persona, líder de todas esas personas, fue lo que invitó Alberto Fernández. Y hoy todos los que estamos acá, que somos venezolanos, que son cubanos, que son nicaragüenses, que son argentinos. Bullrich tomó el megáfono y dijo las siguientes palabras. ¿Qué es lo que nosotros hemos realizado? Pedidos concretos, pedidos formales. Yo estoy absolutamente convencida que en los pedidos que hemos hecho contra Nicolás Maduro, tanto a nivel judicial, que acabo de encontrar con el abogado y Fares, que han sido los que han llevado adelante esa tarea, de ir a los tribunales a pedir que haya una detención, una indagatoria, para que el caso que ya está en la Corte Penal Internacional venga a los testimonios que hicieron desde las Naciones Unidas, y esa causa avance para poder hacer lo que nosotros. La titular del PRO alegó que la agencia estadounidense podría actuar y detener al mandatario venezolano por narcotráfico. Hay un pedido de captura a Maduro por la participación en el Cartel de los Soles y se amparó en la firma de un acuerdo de cooperación con Estados Unidos que le permitiría a la agencia arrestarlo. Además de ello, afirmó que hará una presentación ante la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, a raíz de la presencia del presidente venezolano en el país. El día de mañana voy a hacer una presentación a la DEA, porque hay un pedido de captura a Maduro por la participación en el Cartel de los Soles. Ese es un acuerdo que se tiene desde 1998 la Argentina con Estados Unidos, por el cual hoy, por ejemplo, está detenido el avión venezolano que vino con tripulación iraní a la Argentina. Es un acuerdo bilateral por el cual, si la Argentina denuncia que una persona buscada en Estados Unidos está aquí, las oficinas de la DEA en el país
pueden operar en relación a la detención de la persona que tiene el pedido de captura para ser extraditada a Estados Unidos. Así explicó Bullrich en declaraciones a Radio Rivadavia. Y frente al mencionado escenario, remató: me parece que acá hay una clara pelea respecto de en qué tipo de sociedad queremos vivir, si en una democrática con libertad o en una donde hay líderes eternos, dictaduras, faltas de respeto a los derechos humanos y, en el caso de Maduro, denuncias por crímenes de lesa humanidad y narcotráfico. Por su parte, el presidente Alberto Fernández ha defendido la llegada al país del presidente venezolano Nicolás Maduro, a pesar de las denuncias de abusos contra los derechos humanos y las protestas de la oposición. Está más que invitado, dijo el presidente argentino en una entrevista donde defendió su liderazgo, hablando de los momentos convulsionados que atraviesa la región, y expresó que las verdaderas consecuencias negativas de la guerra en Ucrania se comenzarán a ver ahora. Venezuela es parte de la CELAC y Maduro está más que invitado, respondió Fernández ante la pregunta por la llegada del líder del régimen bolivariano al país para participar de la cumbre regional. La posición de Argentina en relación con Venezuela es que, por medio del grupo de contacto, estimular los diálogos que se realicen en México. Creemos que eso puede dar buenos resultados. La idea es que los venezolanos decidan las cosas entre venezolanos, no con nosotros, agregó el mandatario. Como siempre, te invitamos a dejar un muy respetuoso comentario. No olvides apoyarnos con un like, suscribirte y activar todas las notificaciones de tu canal Objetivo 23.